trabajando con el primer grupo, ¿no?, de lo que es el programa de mentoring grupal de rescatadores del talento, sobre todo descubrir cuál es realmente su potencial, cuál es su propósito o vocación, ¿no?, lo que realmente les llena y quieren hacer en la vida. Los trabajos que he realizado hasta ahora siempre ha sido atención al cliente, pero nunca que tenga una pequeña relación con lo que yo he estudiado, que es el diseño de interiores, el mundo de la arquitectura, que es bastante grande. Y lo que me falta es eso, un pequeño empujón, mejorar cosas y poder entrar en ese ámbito. Pues en estos momentos, tras haber ejercido tanto como periodista como consultor de comunicación, estoy en el paro buscando trabajo y participar en el programa de rescatadores de talento creo que nos proporciona unas herramientas para descubrir nuevas capacidades profesionales que igual estaban escondidas dentro nuestro, que nosotros no éramos capaces de ver y de potenciar sobre todo. Lo que nos falta a los jóvenes es contar con una red de apoyo o contactos, tener la apertura de ir a eventos, hacer estos cursos, tener las posibilidades que la Fundación nos está dando. Hemos realizado el taller con María Luisa, una actividad de Lego. Consistía en pensar cómo somos nosotros a través de estas piezas y crear una estructura que nos refleje cómo somos. Enfocando nuestros objetivos hacia lo que nos gusta y lo que podemos explotar de nosotros mismos, y hemos estado compartiendo hobbies, vocaciones y nos hemos estado ayudando unos entre otros. Al final sí cambia el motivo, aunque sean en 4 horas de taller, también conoces a más gente que te ayuda a desarrollar estas pequeñas habilidades a la hora de hablar, seguir a los ponentes y quieres seguir haciendo lo que te apasiona y quieres hacerlo mejor. Por experiencia, lo que suele pasar en estas sesiones es que la gente sale muy movida, con cosas que no veía, viendo otras oportunidades, viendo las cosas de otra manera, con cierta ilusión, esperanzas, ganas de empezar a concretar cosas, ¿no?, en proyectos tangibles, que es donde van a acabar después de la cuarta sesión, ¿no? He descubierto metas que no sabía que tenía ahí flotando, que no me lo he planteado nunca. He descubierto que tengo muchas más posibilidades de las que creía inicialmente. La gente ha visto que puedo hacer otras cosas que yo en ningún momento me estaba planteando. Y eso para mí es un acicate para seguir trabajando en mis proyectos.